Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La caída del castillo de Nagoya. 7 de noviembre 3 y 15. Nagoya es la capital provincial de Tekado. Este lugar era donde estaba localizado el castillo de Nagoya. El hombre que ocupaba la posición de gobernador general del feudo de Tekado estaba en el balcón más alto del castillo, rechinando los dientes. Delgado y con apariencia de grulla, era un hombre viejo de mirada abrasadora. Vestido con un kimono acompañado de un abrigo invernal, él era un hombre que daba una llamativa impresión. Nunca esperé que cayera con un enemigo de mil. El gobernador general Akigase Souzan, quien regía Tekado, señaló en un tono de autoburla. En ese momento, soldados alados gigantes estaban luchando en los cielos sobre Nagoya. El invasor era la Alianza de Restauración. 10 Kinais Chevaliers estaban liderando aproximadamente 500 Kamuis en su lucha contra los 6 caballeros de su majestad del Imperio Británico y los 500 Crusades bajo su comando. Legiones anglo-japonesas habían formado una coalición de 1000. En contraste, en el lado defensor, el feudo de Tekado tenía un total de 16 Chevaliers con aproximadamente 700 Kamuis. Una gran batalla estaba teniendo lugar en el cielo de Nagoya entre un total de 1700 legiones, amigos y enemigos combinados. ¿Es imposible oponerse al Imperio Británico cuando invaden seriamente? Akigase Souzan murmuró para sí mismo, con una voz llena de intensidad. En la mañana del 7 de noviembre, la Alianza de Restauración finalmente comenzó a lanzar una ofensiva completa contra Nagoya y sus alrededores. Eran 5 fortalezas tutelares en la región. Estos fuertes tutelares eran fortalezas modernizadas creadas mediante la reparación y remodelación de castillos antiguos y con Ifrits I como sus deidades guardianas. Los santuarios acuáticos construidos bajo el suelo les permitieron funcionar como bases desde donde los Chevaliers y las legiones, las armas principales de las milicias modernas, podían operar. Llamados Castillo Okesaki, Castillo Kerille, Castillo Kiyosu, Castillo Inuyame y el Castillo de Nagoya. La Alianza de Restauración atacó directamente la red defensiva formada por estos 5 castillos. Liderando 500 Kamuis, el feudo Kine invadió desde el oeste de Nagoya. Liderando 500 Crusades, los 6 caballeros de su majestad del Imperio Británico atacaron desde el este. Nagoya quedó en medio de los dos frentes. Naturalmente, el objetivo definitivo del enemigo era el castillo de Nagoya, el cual era la residencia del gobernador general y el centro administrativo, un lugar vital. La Alianza de Restauración había irrumpido a través de las defensas del ejército provincial de Tekado y se había acercado al castillo de Nagoya. El Ifrit o Efrit, en lengua árabe, es un ser de la mitología popular árabe. Generalmente se considera que es un tipo de genio dotado de gran poder y capaz de realizar tanto acciones benignas como malignas, con lo que presenta un carácter dual que no comparten los otros genios. Sin embargo, los castillos de Okesaki, Kerille, Kiyosu e Inuyame también habían enviado Chevaliers liderando ejércitos Kamui como refuerzos para rescatar al castillo de Nagoya. Los Crusades son verdaderamente poderosos. No, son los caballeros de su majestad quienes son poderosos. Era claro ver el progreso de la batalla. Tekado estaba en obvia desventaja. ¿Todo es debido a la experiencia práctica en el campo de batalla? La Alianza de Restauración y el ejército provincial de Tekado habían abandonado sus formaciones. Las legiones fueron dispersadas, luchando en cuartetos cerrados. Por todo el cielo de Nagoya, los Kamuis estaban siendo derrotados por los Crusades británicos. Físicamente los Crusades eran de tamaño mayor que los Kamui más pequeños. En términos de potencia y fuerza pura de combate, los Crusades eran superiores. Además, los caballeros de su majestad que comandaban tenían bastante experiencia en el campo de batalla y una fuerza de chevalier superior a 90. Japón imperial no tenía muchos chevaliers capaces de hacerles frente. Inferioridad tanto en números como en fuerza, tal adversidad es verdaderamente imposible de superar. Dijo tranquilamente Souzan. Aparte, la Carta de Caballería imponía varias restricciones para atacar edificios civiles. Cuando luchaban en el cielo de ciudades como Nagoya, la destrucción intencional del paisaje urbano debajo estaba prohibido. De hecho, la destrucción intencional, por el bien de argumentar, considera el caso de una legión que ha sido disparada o apuñalada. Incapaces de mantener la lucha, las legiones podrían estrellarse en el suelo, con su cuerpo gigantesco junto con su armadura destruyendo edificios en el proceso.
Tales casos fueron aceptados como excepciones por la Carta de Caballería y estaban libres de responsabilidad. Actualmente, los cruzás y los camuis que caían estaban estrellándose sin piedad en las calles de Nagoya. Afortunadamente las legiones muertas o heridas no explotaban, pero seguían siendo gigantes de 8 metros de alto después de todo. Sus cadáveres pesaban docenas de toneladas. Muchos edificios fueron destruidos por las legiones que caían, asesinando posiblemente a la gente que no había huido hacia los refugios subterráneos a tiempo. Los caballeros de su majestad rompieron nuestras defensas, después las fuerzas de Kinai invadieron, este simple enfoque recae en los británicos. Akigase Souzan se burló con desdén. Sin embargo, no importa lo que diga el lado derrotado, no valdría de nada ya que solo serían las quejas de un perdedor. Ambos, Kinai y Tekado estaban usando kamuis, las legiones azules del Japón imperial. Cuando la guerra civil estalló, era común para el agresor añadir bandas de tela o ropas extra para distinguirse a sí mismos. En este caso, los kamuis de Kinai tenían bufandas rojas. ¡Qué desgracia! Fallé en llevar a cabo una simple y efectiva contramedida a pesar de saber la inminente invasión del enemigo. Esta incompetencia es inaceptable. Su Excelencia. El castellán de Nagoya inclinó su cabeza angustiado. Souzan continuó. El feudo de Kinai es apoyado por el Imperio Británico, lo que significa que necesitamos el apoyo ya sea de Tosando o Kanto. Sin embargo, agoté toda forma de demandas y métodos de negociación y aún así ellos se rehusaron a movilizarse. Creo que el feudo de Tosando está apoyando a la Alianza de la Restauración. Esto actualmente no se puede comprobar. Por favor, cuide sus palabras. Souzan advirtió al castellán y luego procedió a continuar con su diatriba sarcástica. Hablando de eso, ese feudo aparentemente se siente insatisfecho porque recibieron un territorio sin litoral y repleto de montañas cuando las tierras fueron divididas entre los vasallos, no podría ser una sorpresa que ellos de hecho se coludieran con la Alianza de Restauración en secreto. Mientras que el feudo Kanto debe ser su viejo hábito haciendo de las suyas. Siempre buscando la aprobación de aquellas mujeres en el Palacio Imperial, queriendo solo dejar todos los asuntos militares a Roma. Su Excelencia, aparentemente usted también necesita ejercitar la prudencia en sus palabras también. De hecho, regresemos al asunto que estábamos tratando. Bueno, como no podemos confiar en los feudos vecinos, la única opción de Tekado es pedir ayuda a Roma. Souzan se encogió de hombros. Pero, pedirles ayuda podría representar el riesgo de hacer a Roma nuestro amo. Justo como el feudo de Kinai está en este momento obedeciendo cada palabra de la milicia británica, ¿verdad? Como perros de Roma, esa gente de Kanto no es mejor. Ni importa, a pesar de eso, ya no tenemos el lujo de estar esperando refuerzos. Todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros y ver qué tanto podemos aguantar. El castellán tranquilamente expresó su determinación, y luego dijo. Si tan solo Rick Kazama estuviera aquí. Incluso con ella aquí, ella no puede cambiar el curso de la batalla ella sola. Espera, recuerdo que envió una carta cuyo contenido encontré intrigante. Rikka era la hija mayor de Akigase Souzan. Aunque ella era la amada hija de Souzan que tuvo en sus años maduros, ella no era definitivamente una dama protegida. Igualando a cualquier hombre en valor, Rikka era la premier chevalier de Tekado y normalmente estaba destacamentada en el castillo de Nagoya. Desafortunadamente, fue capturada por la Alianza de la Restauración en la ciudad de Suruga, sirviendo como castellán temporal del fuerte tutelar de ese lugar. A decir verdad, de todos los subordinados de Souzan, su hija era el guerrero más poderoso de todos ellos. Los dos hermanos más jóvenes no eran rivales para su hermana mayor. La diferencia en sus talentos como generales era tan grande como la distancia entre la tierra y el cielo. En cuanto al nombre de Hijika Tatosiso mencionado por su amada hija, desafortunadamente, Souzan no tenía el tiempo para reflexionar sobre él. Se escuchó un sonido en ese momento. Un Pipe Fox fue teleportado. La bestia sirviente del tamaño de una mano liberó ondas noéticas para proyectar las palabras de un mensaje en el aire. Destrucción parcial de la barrera de Noesis. Una fuerza de Kamuis ha invadido el castillo de Nagoya. Finalmente, están aquí. Como todos los fuertes tutelares ordinarios, el castillo de Nagoya tenía una deidad guardiana ahí. Su nombre era Ifrit Nu, llamado así por el monstruo que apareció en la residencia de Seiryoden del emperador en el pasado. El equivalente occidental podría ser la quimera. El Nu tenía cara de chimpancé, cuerpo de tenuki, extremidades de tigre y una cola con forma de serpiente. Este Ifrit había desplegado una barrera de noesis para cubrir el castillo. Esta barrera era esencialmente la última línea de defensa. La primera prioridad del enemigo invasor sería tomar el santuario de agua subterránea y capturar al gobernador general Akigase Souzan. No hay necesidad de protegerme. Debes a la línea del frente y concentrarte en defender el castillo. Afirmativo.
A diferencia de su hija, Akigase Souzan no poseía poder de chevalier. En lugar de eso, él dejó la batalla a sus confiables subordinados mientras cargaba todas las consecuencias y responsabilidades. Ambos, Souzan y el castellán, estaban cerca de los 70 años y eran de la misma generación. Habiéndose conocido desde hace tanto tiempo, el castellán respondió concisamente y se preparó para partir. Antes de irse, el castellán se dio cuenta de que un ejército de legiones volaba a gran velocidad hacia el castillo de Nagoya desde el este. En un campo de batalla tan caótico que los amigos y enemigos estaban mezclados, este ejército estaba en una formación de cuña. Este ejército ordenado y conspicuo consistía en cerca de 100 legiones. Todos ellos eran samuráis azules del Japón imperial, eran kamuis. Pero eran refuerzos de Kinai o de Tekado. Ese es el ejército de Rikka-sama. El castellán gritó emocionado. Sus sentidos afilados de chevalier detectaron las ondas noéticas de Rikka. Souzan, deprisa, sacó sus binoculares. A través de los lentes, observó a un ejército que se aproximaba gradualmente. A la cabeza de la formación, estaba de hecho, su amada hija. Estaba vestida con el uniforme del Japón imperial, montando un guiberno azul. ¿Se apresuró a venir aquí desde Suruga sabiendo que Nagoya está en problemas? A pesar de la llegada valiente de la guerrera, Souzan sacudió su cabeza. ¿Qué está haciendo? Esta cantidad de refuerzos no cambiará el destino de la caída de Nagoya. La fuerza de chevalier de Rikka era de 154, no menos que la de cualquier caballero de su majestad. Sin embargo, esta cantidad seguía siendo insuficiente para darle un vuelco a la batalla. El padre frunció el ceño por el acto heroico pero testarudo de su hija. Mire, su excelencia. Un cruzad vino volando y el castellán gritó bruscamente. El cruzad levantó su rifle para disparar repetidamente mientras volaba hacia el balcón de Souzan. El enemigo debió imaginar cuál era el lugar más conspicuo. Los rayos abrasadores se dirigieron al balcón a una tasa de 10 veces por segundo. En condiciones normales, esta situación podría significar una muerte segura, pero afortunadamente, el castellán reaccionó apropiadamente. En el nombre de Suyo, la denominación del guerrero convocar kamuis. El castellán invocó rápidamente a 3 kamuis enfrente del balcón para bloquear el ataque. Usándose a sí mismos como escudos, los samuráis defendieron el balcón. Con disparos en la cara y el rostro, las 3 legiones murieron sacrificándose, pero también levantaron sus rifles para contraatacar. Un disparo destrozó la garganta del cruzad, resultando en una aniquilación mutua. El castellán evitó el desastre de último momento. Sin embargo, el viejamente decorado Chevalier y Souzan estaban impactados. Su excelencia. Una de las balas perdidas del cruzad impactó el techo de la torre principal. Una gran cantidad de madera, azulejo y otros escombros estaba cayendo del techo colapsado hacia el balcón en donde estaban Souzan y el castellán. Los dos quedaron enterrados vivos bajo los escombros. Fue 10 minutos después cuando fueron finalmente rescatados por los soldados que se apresuraron al lugar. El castellán solo sufrió heridas leves, con golpes en todo el cuerpo, pero Souzan no podía ponerse de pie por sí mismo. Un poco antes. Deberíamos ir a Nagoya también. Era la mañana del 7 de noviembre cuando Tachibane Masatsugu afirmó eso. Eran las 9:13 de la mañana. Varias horas antes, había simplemente derrotado a las 1000 legiones lideradas por el rey Ricardo Corazón de León que invadían Suruga. Hoy, se suponía que originalmente Ricardo atacaría Nagoya también. Sin embargo, Suruga tuvo éxito en provocar su pasión, haciendo que ardiera su corazón. Con menos de medio día antes de la operación en Nagoya, fue directo hacia Suruga, incapaz de suprimir su prisa por ir por un snack secreto. Los dos lados lucharon en una batalla nocturna. Luchando valientemente durante la noche, las fuerzas del fuerte tutelar de Suruga ganaron finalmente. Mientras todo mundo celebraba la costosa victoria, recibieron la noticia de que la Alianza de la Restauración estaba comenzando su marcha hacia Nagoya, y tan pronto como Masatsugu lo escuchó, él expresó su sentir. El castellán de Suruga, Akigase Rikka, inclinó su cabeza desconcertada y preguntó: ¿Quieres decir que debemos ir y participar en la batalla en Nagoya? Precisamente. Masatsugu Dono, para ser honesta, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todos los chevaliers de Suruga estaban reunidos esa mañana para un consejo de guerra. Presente estaban Masatsugu, Rikka, Tachibane Hatsun y también los 2 chevaliers de Yamanashi, Abuna y Maike, además de Alexis Yang, el consejero militar enviado por el Imperio Romano del Este. Por supuesto, también, la noble princesa del Japón imperial, Fujinomi Yashiori. La princesa chevalier de la casa Akigase le dijo al grupo tranquilamente: Anoche, perdimos un gran número de legiones. Mis kamuis se redujeron a 100 más o menos. Supongo que los canesadas de Masatsugu Dono tampoco están en números decentes. Rikka-sama, ¿dices que ir allí es inútil? Hatsun dijo tímidamente.
Algo como eso. Dadas las circunstancias actuales, si la Alianza de la Restauración o las fuerzas británicas se pudieran serias, no hay forma de que podamos revertir la caída de Nagoya, no importa cuánto luchemos. Si cualquiera de nosotros cayera en la batalla sería bastante peor que perder Nagoya. Nagoya era la ciudad natal de Akigase Rikka y el castillo de Nagoya era su hogar. Sin embargo, ella habló con gran desapego al explicar por qué no deberían ir al rescate. Sus cualidades extraordinarias como general eran las que le permitían suprimir sus sentimientos personales en el asunto. Hatsun miró tristemente a su senpai caballero. Permaneciendo en calma e indiferente, Rikka continuó analizándolo. Nagoya está bastante lejana de Suruga. Al movernos a una gran distancia de golpe vamos a desgastar bastante a las legiones. Masatsugu Dono, ¿por qué no solo observamos la situación por ahora? Justo cuando Masatsugu estaba a punto de responder, Shiori habló primero. De hecho, Rikka-sama tienes un argumento firme. La noble e inteligente Shiori estaba bien versada en política y estrategia. La línea de sangre de Lord Tenrayu, la bestia sagrada, le había dado tanto el cabello rubio platinado como poderes especiales excepcionales. Como resultado, cada chevalier ahí la escucharía seriamente y consideraría su opinión. Sin embargo, Alexis Yang estaba viendo la cara bonita de Shiori entretenido. Suruga carece en este momento de tropas útiles, una expedición a Nagoya sería imponer una carga pesada en Suruga, y no tenemos suficiente poder para cambiar la situación general. Sin embargo, los limpios ojos de Shiori miraron a Masatsugu. Era una mirada firme con una profunda fe en las habilidades de su subordinado. Masatsugu-sama, usted cree que, haciéndolo obtendremos beneficios definitivos, ¿verdad? Sí, con el fin de hacer un uso efectivo de la oportunidad ante nosotros, debemos hacer un viaje a Nagoya. El tono de Masatsugu era calmado y sin entusiasmo. Sin embargo, la palabra oportunidad había atrapado la atención de todos. Los otros chevaliers se inclinaron hacia adelante, esperando a que Masatsugu hablara. Lo veo ahora, dijo Alexis Yang con deleite después de escuchar la explicación de Masatsugu. Creo que esta es una excelente idea que vale la pena intentar. En lugar de decir que es una oportunidad, yo la llamaría un reto. Varias horas después, Rikka dirigió un ejército de 100 kamuis hacia Nagoya. Y pensar que saldría con algo tan indignante tan rápido después de la batalla de anoche. Esa mañana, Masatsugu entregó el plan de batalla. Rikka no podía hacer más que reír irónicamente al pensar en dicho plan. El oficial del staff de la milicia de Roma estaba en lo correcto. Hacer un uso efectivo de esta pizca de suerte como para que pudiera ser llamada una oportunidad podría requerir un reto tan riesgoso como caminar en el hielo delgado. El primer reto era la expedición a Nagoya. Primero que nada, Rikka debía salir en secreto. Los exploradores de la Alianza de la Restauración se darían cuenta si marchaban abiertamente fuera del fuerte tutelar de Suruga. Rikka invocó a 100 kamuis, aplicó sigilosamente técnicas noéticas en ellos y luego los envió a la bahía de Suruga por debajo del agua en grupos de 10. Volar por el cielo sin cubrirse con algo haría que fuera extremadamente fácil para el enemigo darse cuenta. Después de eso, su ejército entró a las montañas de las afueras de la ciudad de Suruga y fueron a contracorriente del río Abe. Luego, volando a baja velocidad a través de las crestas de los Alpes sureños, secretamente llegaron a Nagoya. Rikka los acompañó montando un guiberno. De hecho, el moverse por entre lo profundo de las montañas fue bastante desgastante para las legiones. Los espíritus de la tierra locales podían enredar a las legiones, tratando de asimilarlos y convertirlos en sus acompañantes. Eliminando la interferencia de los espíritus terrestres requirió el gasto de poder místico. En cualquier caso, el ejército de Rikka se movió hacia el oeste mientras consumía fluido ectoplásmico. Ectoplásmico. Afortunadamente, Rikka fue capaz de alcanzar las afueras de Nagoya sin ser detectada por los exploradores o el reconocimiento noético. Esto probablemente se debió gracias a que la Alianza de la Restauración dedicó sus recursos a su operación a gran escala. Entonces, por lo tanto, aquí eran alrededor de las 4 horas del 7 de noviembre. Un grupo de cruzas irrumpieron a través de la barrera de Noesis del castillo de Nagoya. Al mismo tiempo, el ejército de Rikka había entrado al campo de batalla. Eviten peleas innecesarias. No dirigiremos a prisa directamente hacia el castillo. Rikka montaba su guiberno y lideraba su ejército personalmente. Las batallas aéreas estaban teniendo lugar en el cielo encima de la metrópolis de Nagoya. A pesar de su desventaja, el ejército provincial de Tekado había mantenido su terreno ante los kamuis y cruzads de la Alianza de la Restauración. Ninguno de los bandos estaba usando más las formaciones. Las legiones participaban en las escaramuzas actuando bajo su propio juicio. En medio del caos,
el ejército de Rikka entró en una formación de cuña y voló directo hacia el castillo de Nagoya. Haciendo esto inevitablemente se destacarían. Lady Chevalier Rikka también estaba galantemente en el frente de la formación como medio para atraer aún más atención. Canten para mí y dejen que todos sepan que yo, Akigase Rikka, he regresado a Nagoya. Sus 100 kamuis respondieron a su orden y rugieron. ¡Oh! ¡Oh! Este era el grito de batalla, en donde las legiones emitían gritos y poder místico desde detrás de sus máscaras. Tan pronto como las fuerzas amigas de los kamuis y chevaliers de Tekado escucharon el feroz cántico de efecto mágico, ellos pudieron instantáneamente comprendieron que la hija mayor de la casa Akigase había regresado. Lo que Rikka estaba haciendo era alertar a los aliados de su presencia, este era su verdadero objetivo. Suavemente pateó el estómago de su guiberno, ordenándole que acelerara. Habiendo volado a baja velocidad a través de las crestas montañosas antes, había pasado un tiempo desde la última vez que había cortado el viento. El sentimiento refrescante la hizo sonreír. Avanzar sin impedimento alguno era estimulante. En ese momento los 100 kamuis de Rikka estaban en formación, volando a través del cielo como una cuña gigante. Su ejército entró al campo de batalla sin ser visto. Con el fin de bloquear a Rikka, el enemigo podría necesitar hacer una formación también. Sin embargo, para los cruzados dirigidos por los caballeros de su majestad, organizarse inmediatamente por ellos mismos en una formación durante una batalla caótica sería bastante difícil. Mi paciencia valió la pena. Esta es precisamente la situación por la que esperaba. Rikka sonrió. Se pudo haber apresurado al campo de batalla antes, pero eligió tomarse su tiempo. Estaba bien consciente de que los refuerzos de solo 100 legiones no cambiarían el flujo de la batalla. Casi en el castillo de Nagoya. El acto llamativo de Rikka funcionó. El castillo de Nagoya inmediatamente desactivó la barrera defensiva de Neosis. ¿Están dejándome pasar? Muchas gracias. Liderando 100 kamuis, Rikka se dirigió hacia el castillo de Nagoya. Ella vio abajo las alfombras doradas del techo de la torre central, dentro de la ciudadela, fuera de la ciudadela, la oficina de gobierno, la residencia Akigase, el majestuoso jardín japonés, etcétera, etcétera. Finalmente había regresado a casa. La barrera de Noesi se activó de nueva cuenta. Rikka le dio órdenes a sus legiones. Dispérsense. Derroten a cualquier cruzad que entre al castillo. Su misión es hacer su última defensa del castillo de Nagoya con sus vidas. Los 100 kamuis detrás de ella rompieron la formación y se dispersaron para buscar señales de enemigos. Había 20 extraños guibernos mezclados con el grupo, transportando al personal con habilidades especiales, tales como los oficiales noéticos, todos ellos traídos a este lugar desde Suruga intencionalmente. También les fue encomendada una misión importante. Rikka asintió y emitió noesis, dando más órdenes a sus kamuis. Llamen a los camaradas del ejército provincial de Tekado y hagan que se reúnan aquí. Convoquen a todas las legiones Ischeveliers para que regresen al castillo y se pongan bajo mis órdenes. Oh, oh, oh. Los samuráis azules se dispersaron por todo el castillo. El canto de sus distintivas voces, con un tono relajado y flexible parecido a las olas del mar, se esparció por toda la ciudad de Nagoya. Como bases desde donde las legiones operaban, los fuertes tutelares estaban equipados con santuarios acuáticos. Un santuario acuático era un depósito masivo para almacenar fluido ectoplásmico. El propósito del fluido misterioso no estaba limitado solo a dotar a los chevaliers de energía espiritual. El fluido ectoplásmico también era una fuente de energía para los reactores de fluido, los cuales generaban grandes cantidades de energía eléctrica a las regiones circundantes. En la mayoría de los casos, los fuertes tutelares con sus santuarios acuáticos también servían de apoyo a la forma de vida de la población cercana de alguna manera. Para los negocios locales y tiendas, los fuertes tutelares eran clientes importantes. Esenciales para la vida regional, los fuertes tutelares eran importantes para las instalaciones civiles también. Naturalmente, había un santuario acuático debajo del castillo de Nagoya también. Dentro del gigantesco almacén subterráneo había columnas colocadas ordenadamente con un baño en las profundidades. Este diseño arquitectónico fue adoptado universalmente en todo el mundo e idéntico al de Suruga. Las fuerzas de Rikka de Suruga debían estar peleando valientemente a nivel del suelo. Mientras tanto, Masatsugu y compañía estaban inmersos en la tina del baño de fluido ectoplásmico. La instalación parecía un gigantesco baño público,
pero el fluido ectoplásmico estaba frío como el hielo y completamente diferente a agua caliente. Empapado en fluido ectoplásmico, Masatsugu murmuró para sí mismo. Antes, cuando mi poder como chevalier despertó, lo encontré bastante increíble. ¿Qué fue lo que encontraste increíble? Estaba conversando con su hermana pequeña del clan Techibane. Montando guibernos, los dos habían acompañado al ejército de Rikka. Justo antes de que el fuerte tutelar estuviera por caer ante los británicos, ¿por qué no destruyeron el santuario acuático? Así, el enemigo no sería capaz de usarlo, ¿no es verdad? Está escrito en el libro de texto que nos dieron durante el otorgamiento Chevalier. ¿Libro de texto? Recuerdo que era un libro sobre tácticas militares y estrategia, un manual de guerra, supongo. Hatsun sonrió, evitando el contacto visual con Masatsugu. Su voz estaba temblando y parecía extremadamente nerviosa. Era raro que la animada y energética chica reaccionara de esta manera. Difícilmente se le podía culpar. En ese momento, ella estaba enfrente de Masatsugu, completamente desnuda mientras estaba inmersa en fluido ectoplásmico. Con sus rodillas sobre su pecho, estaba sentada en la tina de fluido ectoplásmico. En otras palabras, estaba usando sus piernas y rodillas para bloquear las partes críticas y evitar que quedaran expuestas. Al igual que ella, Masatsugu estaba desnudo también, dentro de la tina de fluido ectoplásmico. A diferencia de Hatsun, estaba sentado naturalmente de pierna cruzada, sin hacer esfuerzo alguno por ocultarse. Estás hablando de tácticas como quemar la tierra y el alimento para evitar que el enemigo los use, ¿verdad? Esas tácticas han existido desde los antiguos griegos, pero están prohibidas en el mundo moderno. ¿O te refieres a la carta de caballería? Si un santuario acuático es dañado, la vida de los alrededores colapsaría. Por ejemplo, la fuente de electricidad aparentemente colapsaría. Las tácticas de quema de tierra son de hecho bastante útiles mientras no lo hagas en el momento incorrecto. Vamos a dejar eso de lado por ahora, Oni-sama. ¿Qué pasa? Deja de mirarme, ¿ok? No tengo nada puesto, ya veo. ¿Por qué no volteas hacia otra parte? Te lo estoy suplicando. Lo siento, tu cuerpo es demasiado hermoso. Además, te ves muy linda cuando estás avergonzada, así que no puedo hacer nada. No pretendo hacer ningún daño. Rayos. Oni-sama, ¿por qué dices esas cosas de repente? Masatsugu compartió sus pensamientos pervertidos despreocupadamente, ocasionando que Hatsun mirara a otra parte exasperada. Sin embargo, él pudo ver señales de deleite en la cara de la hermana pequeña Techibane. Tal vez, el halago directo le había satisfecho bastante. Masatsugu fue el primero en romper el silencio. Lo siento, pero por favor soporta esto por un tiempo más. Necesitamos terminar el pacto tutelar tan pronto como sea posible para volver al castillo de Nagoya en nuestra fortaleza. Sí, bañarnos juntos ahorra tiempo, supongo. Hatsun cambió su mentalidad y estuvo de acuerdo. Su vergüenza no se había ido, pero ella dirigió sus pensamientos hacia Rikka. Ella había partido con su ejército desde Suruga, creando una apertura al dirigirse al castillo de Nagoya y atrajo la atención de sus aliados. Sin embargo, los chevaliers que la acompañaban no necesitaban llevar a cabo todas esas tareas como ella. El plan era que Masatsugu y Hatsun hicieran de Nagoya su fortaleza primero antes de invocar legiones. Haciéndolo, ellos podrían incrementar el número de legiones que podían invocar mientras evitaban el desgaste de un viaje largo. El ejército de Rikka, luchando en la superficie, estaba ya de hecho exhausto. Si la batalla duraba demasiado, el enemigo podría ver eventualmente a través de su táctica. Necesitamos apresurarnos y ayudar a Rikka-sama, Oni-sama. Hatsun finalmente recobró la compostura. Sentada en la alberca, ella dijo: Está casi listo. Necesito establecer el pacto rápidamente. En mi denominación de Kurou Hougan Yoshitsune, rezo al santuario local de Nagoya. El rezo me garantiza la bendición del agua sagrada y el sello autorizado de guerra para convertirme en un dios de la guerra para defender a Nagoya. Y permíteme a mí, Techibane Masatsugu, unirme al nivel de los dioses de la guerra para defender a esta tierra. Hatsun gritó fuertemente y Masatsugu lo dijo con indiferencia. Sus cuerpos brillaron débilmente y el pacto tutelar que estaban llevando a cabo para hacer del castillo de Nagoya su fortaleza se completó. Hatsun apretó su puño fuertemente y murmuró: Siento que todo mi cuerpo está rebosante de energía. Es probablemente debido al reabastecimiento de fluido ectoplásmico, supongo.
El fluido ectoplásmico tenía el efecto de fortalecer el cuerpo físico de un chevalier y concederle vitalidad. La fatiga por haber estado de pie toda la noche se desvaneció. Por supuesto, esto fue también gracias a que Hudson tomó una siesta mientras montaba su guiberno durante el camino. Los guibernos eran criaturas bastante inteligentes y podrían volar mientras tomaban en cuenta las circunstancias que les rodeaban incluso si los que los montaban se durmieran. Pero otra vez, volar en un guiberno no era tranquilo para nada. Para la gente que necesitaba un ambiente cómodo para dormir, la espalda de un guiberno definitivamente no era una camada cómoda. Las preparaciones para la batalla estaban completas. Solo en ese momento se le ocurrió a Hudson. Oni-sama, todo lo que hiciste fue hacer un pacto tutelar sin obtener fluido ectoplásmico, ¿verdad? Es correcto. Cuando se empapaban en fluido ectoplásmico, los chevaliers eran capaces de reabastecerse a ellos mismos y a sus legiones. Desafortunadamente, Masatsugu era incapaz de reabastecerse a sí mismo a menos que recordara su nombre en su vida pasada. Su fuerza de chevalier debía ser de alrededor de 1000, pero actualmente, él solo podía invocar una fracción de eso. Esto seguro de que sería una buena idea reabastecerse aquí, ¿verdad? Por supuesto. Ya veo. Hudson guardó silencio. Se dio cuenta de lo que necesitaba hacer y tenía la intención de llegar hasta el final. Pero debido a sentimientos recatados de vergüenza, ella estaba extrañamente inquieta, incapaz de tocar el tema. Dándose cuenta de los pensamientos y sentimientos de Hudson, Masatsugu relajó su rostro y sonrió. Se levantó tranquilamente y caminó hacia Hudson, quien estaba sentada en el fluido ectoplásmico. Hudson, si estás de acuerdo, me gustaría pedir prestado tu poder, ¿vale? Vale, pero Oni-sama, no me gusta hacerlo de frente. El tono de Hudson se escuchó un poco infeliz. Sin embargo, con sus ojos cerrados y sus cejas levantadas, la expresión de Hudson no era áspera. Sino que, parecía que estaba demasiado avergonzada como para ver a Masatsugu a los ojos debido a los intensos latidos de su corazón. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, 2 personas abrazándose en el baño, eso es demasiado rápido para mí, quiero que me toques mientras estoy de espaldas mejor. La petición de Hudson estaba llena de vergüenza e inocencia. Masatsugu rodeó la espalda de su hermanita y la abrazó, atrayéndola hacia su pecho. Ah. Hudson gimió. Ella podía sentir que el cuerpo de Masatsugu estaba tan frío como el líquido ectoplásmico. En contraste, su cuerpo estaba hirviendo. El poder de reabastecimiento del fluido ectoplásmico calentó completamente su cuerpo. Oni-sama, tu cuerpo está todavía frío como el hielo. Tu calor es todo lo que necesito. Hudson estaba usando sus rodillas y piernas para tapar el frente de su cuerpo. Como resultado, Masatsugu no podía tocar sus pechos, en otras palabras, las más suaves y maternales partes de su cuerpo, pero a él no le importó. Esta doncella, a quien llamaba su hermana, estaba haciendo bastante por su bien. Tan solo con eso él se sintió bastante feliz. Hudson estaba compartiendo el calor de su cuerpo y alma con él. Eres tan adorable. Oni-sama, estabas hablando dulcemente otra vez. Con su cuerpo en el pecho de Masatsugu, no podía hacer más nada que temblar. Incidentalmente, después de reabastecerse y Hudson estaba secándose con una toalla, ella finalmente aprendió que, de hecho, el ritual de fluido ectoplásmico compartido pudo haber esperado hasta que estuvieran vestidos. Entonces tomé ventaja de eso. Hudson gritó mortificada. Entonces, después de este interludio con su hermana, finalmente las preparaciones estaban completas. Masatsugu vestía su uniforme de cuello rígido negro y su espada japonesa, Izumi no Kami Kanesada, mientras Hudson vestía con un kimono rosa en un estilo Aikara-san, una hakeme y botas bajas. Los regresaron a nivel del suelo. Un Pipe Fox corría delante de ellos, mostrando el camino. Los oficiales noéticos quienes habían venido en esta expedición desde Suruga habían recibido el plano del castillo de Nagoya de esta bestia desde antes, permitiéndole asistir a los hermanos Techibane quienes visitaban el castillo por primera vez. Los 2 llegaron al vasto jardín japonés. Oni-sama, mira. Uno de los kamuis de Rikka estaba enfrentándose con un cruzad británico. Este era un duelo 1 a 1 entre legiones, las cuales eran de aproximadamente de 8 metros de alto. Sin embargo, la legión británica era más grande y esta era una batalla desordenada, no una batalla a tiros. Las 2 legiones estaban usando sus rifles con bayoneta, es decir, rifles con una espada encima del cañón, y blandiéndolas como espadas.
Los hermanos Techibane vieron cómo se apresuró el Cruzat para atacar primero, intentando ensartar la bayoneta varias veces en el cuerpo del Kamui, haciendo una apuñalada doble. El Kamui esquivó con destreza. Después, el Cruzat agitó el rifle horizontalmente como si estuviera agitando un palo. El Cruzat se había rendido de intentar apuñalar, eligiendo mejor atacar con el cuerpo del rifle. El Kamui fue noqueado, bueno, no en realidad. Se había dejado caer al suelo por su propia iniciativa para evitar el swing del rifle. Mientras estaba en el suelo, el samurái azul japonés no olvidó cortar de lado. Esto cortó la espinilla del Cruzat. Líquido salió de la herida. El fluido ectoplásmico estaba brotando de la Legión Británica. Ahora era el turno de caer del Cruzat. El Kamui rápidamente se paró y apuñaló a la Legión Británica en la garganta, finalizando la batalla. Así que los Cruzats pueden ser vencidos con tan solo es Oni y Sama. En teoría, sí, pero ponerlo en práctica no es fácil. Los ojos de Hatsune estaban brillando, pero Masatsugu tenía una opinión diferente. Usar artes marciales y agilidad para ganar a la fuerza de las tropas británicas era una estrategia bastante ideal. Hacer que todos los Kamui siguieran esta estrategia sin problema, destacó las habilidades excepcionales de Rikka como comandante. De hecho, para la mayoría de los chevaliers japoneses, incluso si emitían la misma orden, sus tropas tendrían problemas en llevarlas a cabo hasta el final. Después de todo, las legiones son gigantes con mente propia. Si la noesis del comandante era débil, o carecía de una imagen concreta de las tácticas requeridas, las legiones podrían moverse o luchar de acuerdo a su propio juicio. Ganando la batalla desorganizada de hacía unos momentos de una manera espléndida, el ejército de Rikka fue impresionante como siempre. Sin embargo, en el siguiente instante, el Kamui victorioso fue golpeado en la espalda por un flazo luz descendente, haciéndolo volar en pedazos. Un nuevo cruzado había llegado. La legión británica que acaba de llegar, disparó su rifle, matando al Kamui enfrente de los hermanos Techibane. Otro Kamui que volaba a baja velocidad se apresuró a enfrentar al nuevo cruzado. Pasaba que este Kamui estaba buscando enemigos. Aceleró de un solo golpe, abrazó al cruzado por la espalda y lo apuñaló, pero desafortunadamente, las cosas no pasaron como estaban planeadas. La velocidad de ataque del Kamui fue insuficiente. Esta emboscada desde el aire fue un poco lenta. El cruzado objetivo disparó en respuesta antes de que el ataque del Kamui pudiera hacer contacto, quebrando la cabeza y máscara de este. El ejército de Rikka que había venido de Suruga, pasando varias horas cruzando los Alpes del sur para llegar a Nagoya. Este cansancio debido al largo viaje había privado a los Kamuis de su velocidad. Los Kamuis están llegando a su límite. Invoquemos nuestras legiones. Sí, sobre mi denominación de Kurou Hougan Yoshitsune, reúnanse mis legiones. Reúnanse, canesadas. Masatsugu y Hatsune llamaron a sus propias legiones, usando sus estilos contrastantes de invocación. El canesada era la variante de Kamui equipado con la armadura rojo-púrpura. El Kurou Hougan era la variante de Kamui con la armadura roja y la prenda blanca con un casco elongado que recordaba a un eboshi, un tipo de sombrero usado por los nobles de la corte en el pasado. En total, 40 canesadas y 30 Kurou Hougan se habían manifestado. La fuerza de Chevalier de Hatsune era de 72. Ella perdió algunas legiones en la batalla de la noche anterior y en este momento ella podría haber invocado más de esas 30. ¿Están todos listos? Les voy a pedir que luchen valientemente. De hecho, tu trabajo es defender este castillo hasta la muerte. Esta era una orden despiadada, pero ni Masatsugu ni Hatsune expresó estar bajo alguna clase de martirio. La expresión en la cara de Masatsugu era lejana como siempre mientras que Hatsune sonrió como un niño que estaba a punto de hacer una broma. Por cierto, Oni-sama, no te olvides de la petición de Rikka-sama. Oh, ¿te refieres a eso? No creo que sea realmente necesario hacer esa clase de arma heroica mientras luchamos dentro del castillo, pero como sea. Canesadas, saquen sus espadas. Le recordó a Masatsugu su pequeña hermana. Rikka le había dicho que era imperativo usar Izumi no Kami, el arma heroica de los canesadas mientras luchaban en el interior del castillo. Izumi no Kami Kanesada era la espada japonesa usada por Hijikata Toshizo, un samurái de la era Bakumatsu. Su denominación era de hecho igual a las ketanes y los espadachines Shinsengumi eran iguales a las legiones comandadas por su heredero. A la orden de Masatsugu, los 40 canesadas transformaron sus bayonetas en espadas japonesas. ¿Así que han llegado? Montando un guiberno, Rikka estaba volando lentamente cerca de la torre central.
Esto con el fin de tener una mejor visión de la batalla que estaba teniendo lugar en el castillo de Nagoya. Ella vio la llegada de los aliados, las variantes canesadas y los Kutou Hogan de los Kamuis. 70 de ellos se habían materializado en el aire encima del jardín japonés. Su ayuda llega en buen momento. Mis legiones están cerca de su límite. Los Kamuis traídos desde Suruga continuaron mostrando una gran fortaleza, pero no podían ocultar su fatiga en aumento. Luchando contra los cruzás que estaban invadiendo el castillo, los Kamuis de Rikka estaban perdiendo la destreza en sus movimientos. Uno tras otro, los Kamuis morían en acción. Atacados por la Alianza de la Restauración desde el exterior, la barrera de Neosis que protegía el castillo de Nagoya estaba también por colapsar. Las grietas se presentaban por todo el lugar. Los Crusades y los Kamuis de Kinai continuaban invadiendo ocasionando dichas grietas. Sin embargo, los enemigos no eran los únicos llegando al castillo. Los Kamuis del ejército provincial de Tekado también estaban reuniéndose en el castillo de Nagoya uno tras otro. Entraban al castillo a través de las grietas usadas por la Alianza de la Restauración, ellos les disparaban o cortaban a los enemigos, matándolos al verlos. Entre ellos había algunos chevaliers montados en guibernos. Todos ellos eran colegas de Rikka y chevaliers de Tekado que la conocían muy bien. Las vibras están llegando juntas y están haciendo una última resistencia en este amargo final. Así que esto es lo que llaman vivir y morir con el castillo. Rikka sonrió sin temor. Enfrascados en una batalla caótica, ambos, amigos y enemigos se habían reunido en el castillo de Nagoya. Estas condiciones favorecían a que su plan madurara gradualmente. Este era el plan que se le había ocurrido a Techibane Masatsugu y que estaba siendo llevado a cabo por Akigase Rikka con pequeños ajustes. Ahora la última pieza del rompecabezas es el consentimiento de mi padre. Akigase Rikka no era el comandante en jefe del ejército provincial de Tekado. Ese era su padre. Rikka no tenía la autoridad para comandar al castellán de Nagoya ni a los chevaliers que se habían reunido ahí. Lo que ella había hecho antes fue un acto de grandiosidad como la premier chevalier y la hija del gobernador general. La siguiente fase requería la aprobación de su padre para afrontar el asunto de que las nuevas órdenes a los chevaliers fueran transmitidas rápidamente. Para este propósito, Rikka había traído un equipo de oficiales noéticos junto con su ejército además de los hermanos Techibane. La prioridad de estos oficiales noéticos era informar a su padre de los detalles del plan de batalla. Después de obtener su aprobación, ellos contactarían con todos los chevaliers de Tekado que estaban esparcidos en el campo de batalla. ¿Cómo se desarrollaría la situación después? Mi padre debería estar al tanto de que morir en la última defensa de Nagoya no tendría sentido, solo espero que esto no sea un esperanzado pensamiento de mi parte como su hija. Instantáneamente, un Pipe Fox se teletransportó al hombro de Rikka. La bestia sirviente mensajera proyectó la información en el aire. Fue enviada por los oficiales noéticos de Suruga. Rikka rió. Los preparativos estaban evidentemente completos. Ella transmitió noesis a cada Kamui que estaba luchando implacablemente en el castillo. Buen trabajo a todos ustedes. Por favor hagan su mejor esfuerzo para entretener e impedir que entren las legiones de la Alianza de la Restauración. Rikka les estaba pidiendo que lucharan en el castillo hasta la muerte. El quid del plan dependía de usar a las legiones invocadas de Tekado en el castillo, mientras todo el castillo de Nagoya era por sí mismo la carnada. Rikka golpeó ligeramente el estómago de su guiberno, ordenándole que fuera a su nuevo destino. Ella se dirigía a la entrada de la torre central. De acuerdo al plan original, era donde se reuniría con su padre, los hermanos Techibane y los demás. El objetivo era retirarse del castillo de Nagoya con el menor sacrificio posible. Durante esta ofensiva lanzada por la Alianza de la Restauración contra Nagoya. Superficialmente un chevalier del feudo de Kinai tenía la posición de comandante supremo. Pero, de hecho, este comandante no tenía ni la autoridad ni la habilidad para dirigir a las fuerzas británicas. Y había un total de 6 caballeros de su majestad participando en esta operación. El que estaba liderando a esos 6 era Sir David. Él pertenecía a la flota del lejano oeste de las fuerzas imperiales británicas. Antes de la llegada de Eduardo el Príncipe Negro, Sir David estaba en el top de entre sus compañeros del mismo nivel. De solo 32 años, este joven caballero tenía cabello rubio corto. Su fuerza como chevalier era de 167, lo cual era extremadamente impresionante para un soldado moderno que no era un resucitado. ¿Los samuráis de Tekado están planeando esconderse en su castillo?, murmuró Sir David. Montando un guiberno blanco británico, él estaba volando lentamente sobre la ciudad. En ese momento estaba sobre un campo de béisbol. El castillo de Nagoya estaba a 4 o 5 kilómetros al oeste. Las legiones japonesas y británicas se estaban dirigiendo al castillo, volviéndolo el centro de una caótica batalla. Los Kamuis de Tekado parecen haber perdido repentinamente una gran parte de su ejército.
A través de las ondas noéticas, los Chevaliers eran capaces de sentir el total de legiones instantáneamente. Ambos feudos, el de Kinaí y el de Tecado usaban Camuis, pero ningún Chevalier habría equivocado la lealtad de ninguna legión. Coincidentemente, Sir Cole, otro caballero de su majestad, estaba volando cerca. Tal vez, están cuidando sus fuerzas, preparándose para luchar una larga batalla de desgaste contra nosotros, David. Cole tenía solo 23 años, era un caballero de su majestad inexperto. Estos novatos dejaban ocasionalmente Gran Bretaña y Europa para ir a lugares como el lejano este en busca de campos de batalla. Esto les permitía luchar libremente sin que los molestaran los viejos. Desmaterializar las legiones que no están en combate no reduce la carga de un chevalier. Tal vez están esperando refuerzos de Tosando o de Canto. Sir David sonrió sarcásticamente con pena. Con el acuerdo secreto entre Tosando y nosotros, estos están virtualmente de nuestro lado. Mientras que el feudo de Canto. Sus fuerzas nunca llegarían a tiempo. El sol está por ocultarse. Los rayos del sol poniéndose pintaban el panorama de la ciudad de Nagoya de color naranja. David dijo algunas palabras audaces en medio de los colores del anochecer. El castillo de Nagoya definitivamente caerá ante nosotros antes de que salga el sol otra vez mañana. Cole, esperaré tus contribuciones. Si Techibane Masatsugu estuviera presente para atestiguar esta escena, él probablemente habría asentido ligeramente y celebrado que secreto el éxito de la riesgosa primera fase. En el caso de Akigase Rikka, ella probablemente apretaría su puño y expresaría su alegría con una pose llena de espíritu de lucha y fervor juvenil. Las ideas preconcebidas de los caballeros de su majestad habían ayudado a Masatsugu y su grupo. Esos caballeros creyeron que los leales y valientes samuráis japoneses se habían preparado para morir por su causa. Uno no podría culparlos por su complacencia. Después de todo, ellos ya habían probado la derrota desde que desembarcaron en Japón. Por lo tanto, los caballeros de su majestad, endurecidos por las batallas, estaban cegados por su parcialidad. Estaban convencidos de que las fortalezas y debilidades de los chevaliers japoneses podían ser atribuidas a su excesivamente rígido espíritu samurái. El ejército de Rikka había arribado al campo de batalla de una manera ostentosa. Rugiendo, sus legiones habían llamado a sus camaradas de Tecado a seguirla y reunirse en el castillo para una última resistencia para defender al castillo de Nagoya. Mientras tanto, los oficiales noéticos de Suruga estaban a cargo de los preparativos. Se apresuraron a ir con el gobernador general de Tecado para asegurar su autorización para proceder con el plan. Después de eso, enviaron pipefaxis para notificar a los 10 extraños chevaliers esparcidos en el castillo y en la ciudad. En otras palabras, llamando a todos los chevaliers, dejen sus camuis en el campo de batalla mientras hacen su mejor esfuerzo para regresar al castillo de Nagoya. 30 minutos a partir de ahora, todas las unidades se retirarán del castillo junto con su excelencia el gobernador general. Los chevaliers incapaces de regresar al castillo escaparán de Nagoya a discreción. Reúnanse en el fuerte tutelar de Suruga. No hay necesidad de defender el castillo de Nagoya con su vida. La clave de la continuidad en la existencia de Tecado dependerá de futuras batallas. Este era el contenido del mensaje. El mensaje estaba firmado tanto por Akigase Soussan como por Hijikata, quienes eran los que emitían dichas órdenes. 12 chevaliers regresaron al castillo de Nagoya y el grupo comenzó a retirarse. Cuando penetres en territorio enemigo, averigua cuáles son los lugares a evitar e identifica las líneas de retirada que estén pobremente vigiladas para asegurar el escape. Ataca al enemigo, interrumpe sus comunicaciones, no tomes prisioneros. Contemplad mi arma heroica, Koto Isutsu. La hermana pequeña Techibane estaba a cargo de crear una apertura para la retirada. Frente a la torre central del castillo de Nagoya, Hatsun invocó 5 Kuro Hougans, recitó el mantra en voz alta e invocó el arma heroica Koto Isutsu. Liderando las legiones bajo su comando, la hermana pequeña Techibane marchó a su destino confiada. Masatsugu iba justo detrás de ella, acompañado por Akigase Rikka, el padre de Rikka, Akigase Soussan, algunos de los subordinados de confianza de Soussan y el equipo de oficiales noéticos que habían venido desde Suruga. Finalmente, en total eran 10 chevaliers de Tecado. Fujinomi Yashiori había dicho previamente, puede alcanzar movimiento instantáneo mientras la distancia no sea muy grande, es una especie de poder de teletransportación. Tal vez es el renacimiento de las leyendas de Yodorigoe, el asalto sorpresa y el salto sobre 8 barcos. Esta era la explicación del poder del arma heroica Koto Isutsu. El arma heroica instantáneamente teletransportó a todos desde el castillo de Nagoya a poco más de 10 kilómetros al noreste. No era una gran distancia, pero Japón era una nación montañosa. Estos poco más de 10 kilómetros los podía colocar en terreno favorable. En esta ocasión, el grupo se movió al área montañosa río arriba del río Sounai. Escapando del intenso cerco enemigo,
el grupo había llegado a una corriente de agua pura y limpia. Masatsugu y compañía estaban en la orilla del río que estaba cubierta de grava. Se iban a adentrar en las montañas, así que Hatsun despidió a sus 5 legiones. Este loco método de movimiento fácilmente rivalizaba con Minamoto no Yoshitsune de la famosa leyenda de Yodorigoe. La primera vez que escuchó esa historia, Masatsugu tuvo los siguientes pensamientos: incluso aunque los caballos y los ciervos eran cuadrúpedos, ¿cómo podrían los caballos atravesar los caminos montañosos usados exclusivamente por los ciervos? Totalmente ridículo. En cualquier caso, su operación de retirada había comenzado. Los oficiales noéticos invocaron 20 o poco más bestias sirvientes, los lobos Mibu. Eran lobos gigantes con pelaje plateado y del tamaño de un caballo pura sangre de carreras. Cargando 1 o 2 personas cada uno, recorrieron los caminos montañosos. Su destino era Suruga, a más de 100 kilómetros de distancia. Además, el cielo se estaba poniendo más oscuro. Normalmente, era imposible correr a través de las montañas bajo esas condiciones. Afortunadamente, los lobos Mibu tenían una excelente visión nocturna y un gran sentido del olfato, junto con una extraordinaria fuerza y aguante en sus patas. Con los oficiales noéticos guiándolos usando el control noético, los lobos no tenían ningún problema hasta ese momento. Después de que los lobos comenzaron a correr, Rikka hizo que su Mibu alcanzara al de Masatsugu y se pusiera a su lado. «Masatsugu Dono, ¿puedo tener un momento de tu tiempo?» Rikka comenzó la conversación con Masatsugu. Francamente, creo que la retirada de Nagoya ha ido relativamente tranquila. De hecho, el arma heroica de Hatsun, o mejor dicho el arma heroica de Yoshitsune, Kirou Hogan, es asombrosamente poderosa. Es posible que la Alianza de la Restauración todavía no se ha dado cuenta de que no hemos retirado. La persona que merecía el mayor crédito en esta batalla en ese momento estaba sentada enfrente de Masatsugu, montando la espalda del mismo lobo. Masatsugu tenía a su pequeña hermana apoyándose en su pecho. Él bajó la voz y dijo: si Ricardo hubiera estado presente, esto hubiera sido un juego loco a evitar. Estoy de acuerdo, es solo que... Rikka sonrió y le lanzó una mirada furtiva a Masatsugu. Cuando ideaste esta estratagema, Masatsugu Dono, tomaste este punto en consideración, ¿verdad? Anoche, 1000 legiones de corazón de león perecieron en la batalla en Suruga. Tomaría al menos 10 días o medio mes que ellos revivieran completamente, lo que significa que él debe comportarse estos días. Si ese hombre hubiera estado presente en Nagoya, el castillo pudo haber caído antes de que no apresuráramos a la escena. Masatsugu se encogió de hombros y respondió: cuando convocamos a las tropas y caballeros a que se reunieran en el castillo, pudo haber sido posible para él darse cuenta de nuestra intención de retirarnos. En cualquier caso, el derrotarlo anoche fue algo bueno. Sí, por eso es que nos atrevimos a esta jugarreta. Rikka asintió mostrando estar de acuerdo. Lista y valiente, eran raros y valiosos los generales bendecidos con ambas cosas, inteligencia y valor. Akigase Rikka era evidentemente uno de ellos. Sin necesidad de que Masatsugu dijera todo, ella fue capaz de leer entre líneas. El verdadero reto recayó en mis colegas, lo rápido que lograron convencer a los Chevaliers de Tekado y el liderarlos en el escape, esa fue la clave. Escuchando a Rikka, Masatsugu finalmente comprendió sus intenciones. Ni idea del por qué usaste el nombre de Hijikata. Sí, pedí prestada la sabiduría a la princesa. Después de todo, yo también caí por el mismo truco. Personalmente, Rikka Dono, siento que su propia reputación sola es ya suficiente. No soy tan popular. La gente solo piensa en mí como la hija sin valor del gobernador general, obstinada y sin encanto femenino. Eres demasiado modesta. Los lobos Mibu de Rikka y Masatsugu estaban corriendo en la parte delantera del grupo. Los 5 lobos Mibu que venían atrás llevaban a 10 Chevaliers de Tekado con ellos. Bastante extrañamente, esos Chevaliers estaban viendo la espalda de Masatsugu con ojos de fervor. Rikka sonrió. Valió la pena que usaras a Izumi no Kami Kanesada en el castillo de Nagoya. Todos están preguntándose si eres Hijikata Toshizo o tienen la esperanza de que seas Hijikata Toshizo. ¿Tienen la esperanza? Los británicos tienen a Eduardo el Príncipe Negro y al rey Ricardo Corazón de León. Entonces Japón debería tener su propio héroe para hacerles frente. Esta esperanza es mucho más fuerte de lo que puedes imaginar. Además, los lobos Mibu que estamos montando. Rikka tocó el pelaje plateado del lobo galopante y dijo: ¿sabías que Hijikata Toshizo Dono usó una manada de lobos Mibu para luchar en varios campos de batalla en todo el este de Japón para proteger la corte del norte en Hokkaido de los ataques del gobierno Meiji? He escuchado algo de eso. Con menos soldados y equipamiento inferior, Hijikata Dono tuvo más remedio que evitar batallas desiguales. En lugar de eso, se apoyó en los lobos Mibu para luchar al galope. Usando tácticas de guerrilla similar a los bandidos, engañó a las fuerzas armadas del gobierno.
Oh. Después de las batallas, él, seguido usaba un Mibu para retirarse. Ya veo. De cierta manera, esta operación de retirada fue también un renacimiento para la leyenda de Hikata Tosiso. Quizá, este era el por qué los Chevaliers de Tekado tuvieron la voluntad de aceptar la operación de retirada. De otra forma, ellos estarían determinados a morir por la causa de al principio. Ahora, Masatsugu finalmente comprendió el origen de las preocupaciones de Rikka. De hecho, antes de llevarla a cabo, Akigase Rikka y su padre se habían enganchado en el mismo debate. En este momento, el hombre mayor que era el gobernador general de Tekado se había quedado dormido, o, mejor dicho, inconsciente. Había sufrido graves heridas durante la batalla por el castillo de Nagoya. Sus heridas incluían golpes en todo el cuerpo, heridas externas en su cabeza, esquinces en las vértebras del cuello, costillas rotas, etc. En ese momento, el gobernador general estaba siendo transportado atado a la espalda de un lobo Mibu. En cualquier caso, primero tenía que llegar a Suruga antes de hablar de tratamiento y recuperación. Akigase Souzan solo había recibido los primeros auxilios más básicos. Justo antes de partir él había estado consciente. Tan pronto como vio a su amada hija, comenzó a discutir con ella. Tu estrategia es correcta. Morir en una última defensa del castillo de Nagoya podría no tener sentido. Sin embargo, prefiero morir de pie que retirarme. Justo antes de escapar del castillo de Nagoya, todos se habían reunido frente a la torre central. Atado a una camilla, el padre de Rikka había dejado en claro su determinación. Como gobernador general, él no podía dejar atrás a los residentes de la ciudad y escapar por su cuenta. Él se iba a quedar atrás para cumplir con su deber. En contraste, la hija no le mostró ningún respeto por ello. Estoy preocupado de que el enemigo te usará como rehén o como moneda de cambio para las negociaciones si resultas capturado. De cualquier forma, como estás herido te transportaré a Suruga en tu estado actual. Te maldigo. Mi estimado padre, ¿no tomaste tú la misma decisión? ¿Dónde están mis hermanos menores? Oh, cierto, Rikka-sama. Hatsun le preguntó sin pensar. Tienes 2 hermanos menores, ¿verdad? Sí, fueron enviados lejos después de que estalló la guerra entre nosotros y la Alianza de la Restauración. Mi padre sabía que Nagoya se volvería un campo de batalla tarde o temprano. Si los hijos del gobernante resultan capturados. Akigase Souzan habló con desdén. Los sirvientes comenzarán a tener preocupaciones innecesarias. Para ser perfectamente honesto, les quise ordenar que cometieran suicidio en el momento en que cayera el castillo, para vivir y morir por Nagoya. Si le hubieras dado esa orden a tus hijos, la historia te juzgaría como un tirano anacrónico. Rikka no contuvo sus críticas. En estos días, los medios locales y extranjeros condenarán severamente a los gobernantes que le den este tipo de órdenes irracionales a sus sirvientes o hijos. Señalando lo obvio. Es por eso que tuve que tomar precauciones. Entonces lo mismo será hecho por ti quien está herido. Viajar a Suruga con tus heridas será una prueba bastante rigurosa. Considera esto como una lección y aguanta el dolor. Viéndolo desde cierto nivel, esta clase de conversación frontal no hubiera podido pasar más que solo con este particular par de padre e hija. Al final, el gobernador general Akigase Souzan se desmayó durante el ajetreado viaje sobre la espalda del lobo, convirtiéndolo en un equipaje silencioso. Sin embargo, había quienes estuvieron en desacuerdo con la operación de retirada. El castellán de Nagoya y 2 chevaliers centrados en años habían decidido quedarse, insistiendo en que se necesitaba de alguien que tomara la responsabilidad de los civiles y de los ejércitos enemigos. En cualquier caso, la facción de Masatsugu había ganado ahora 10 nuevos chevaliers. Tener un conteo de cabezas simplemente habría sido algo sin sentido. El punto de hacer la expedición de Nagoya desde Suruga era hacer un uso efectivo de su fuerza de combate. Masatsugu Dono, ya es momento. Déjenos montar gibernos en lugar de los lobos Mibu. Masatsugu estuvo de acuerdo con la sugerencia de Rikka. Les pidieron a los oficiales noéticos que invocaran gibernos y empezaron a volar. En ese momento, seguirían por la cresta de las montañas y volarían a baja altitud, lo mismo que habían hecho durante el viaje hacia Nagoya. El plan era incrementar instantáneamente la elevación una vez que se acercaran a Suruga para dirigirse al fuerte tutelar. Esta era una operación sigilosa, pero el tiempo era esencial. La operación de esta noche todavía no había acabado. Más cosas quedaban por delante. Rikka Dono, toma esta oportunidad mientras se están cambiando a los gibernos para decirle a los otros caballeros acerca de eso. Muy bien, les explicaré. Entonces déjanos despertar a mi padre. Necesito su consentimiento para el plan de batalla. Si está delirando, entonces necesitaré que me deje a mí como la gobernadora general en funciones por lo menos. A primera vista, Akigase Souzan parecía ser un padre estricto.
Sin embargo, su amada hija era también una mujer de voluntad fuerte quien era estricta con su padre también, podría decir, de tal palo, tal astilla. Tal vez este padre e hija tenían una personalidad bastante similar. Una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Masatsugu mientras observaba esas interacciones divertidas. A los ojos de otros, su sonrisa probablemente no era más que una contracción nerviosa en las comisuras de su boca.